Y bueno, al final nuestra labor también como managers es empujar hacia ese pensamiento y es algo que no te enseñan. Nosotros tenemos muchísimos puntos de vista y nuestro objetivo como empresa, como agencia, es plantearlos y ponerlos a disposición del cliente. Al final, incorporar a una persona en una nueva área supone el hecho de que quieres mejorar y quieres mejorar enfocado a crecer, enfocado a potenciar con soluciones, las estrategias de una manera distinta, a potenciar los resultados, maximizarlos. Wanatalks, el marketing que se escucha. Norte o sur, carne o pescado, rayas o liso, playa o montaña. Son muchas las dudas que nos pueden surgir en el día a día y también en marketing digital. Y es que un dilema, según la RAE, es la situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Este episodio de Wanatalks es diferente al resto. En este Wanatalks vamos a plantear dilemas digitales con Carolina Iguaz, Chief Business de aquí, de Wanatalks. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, Alba. Pues muy bien, muy contenta de estar contigo, la verdad. Bueno, como decía antes, este Wanatalks es diferente y lo que vamos a hacer es, te voy a plantear una serie de dilemas, aprietos morales, digamos, sobre gestión de equipos, empresas, agencias, y juntas vamos a ver qué solución podemos darles. Venga, adelante, dispara. Venga. El primer dilema es de rigurosa actualidad. ¿Qué va a ser? Inteligencia artificial. Me lo esperaba. Vale, pues tenemos una agencia, ¿vale? Sí. Que nos está yendo, vamos, genial. Respecto al año anterior, se prevé un crecimiento del 30%, nada más y nada menos. Entonces, pues esto de que dices, me está yendo bien las cosas, quiero apostar por algo nuevo. Y se nos ocurre crear un nuevo área destinada exclusivamente a la guía. Es decir, contrata a una persona que se dedique exclusivamente, insisto, a investigar procesos, ayudas, mejoras a la agencia. Vale. ¿Cómo lo planteamos esto? Vale, bueno, realmente aquí habría que ver exactamente en qué momento del año estamos para que esa previsión sea de una forma u otra. Dependerá muchísimo de lo importante que sea ese objetivo. Al final, incorporar a una persona en una nueva área supone el hecho de que quieres mejorar y quieres mejorar enfocado a crecer, enfocado a potenciar con soluciones, a enfocar las estrategias de una manera distinta, a potenciar los resultados, maximizarlos. Entonces, yo diría que ese objetivo es ambicioso, pero claro, si nos encontramos en noviembre, por ejemplo, quizás solo nos quedan 2 meses de margen para poder recuperar esa inversión que estamos haciendo al contratar a una persona nueva y una persona que al final no sabemos Claro. bueno, pues cómo va a evolucionar. Que no es lo mismo a final de año que a principios, está claro. Correcto, sí. Ese sería el principal indicativo, teniendo en cuenta que es algo importante para nosotros. Entonces, yo diría que quizá en noviembre me plantearía el hecho de dejarlo para el próximo trimestre, posiblemente para el próximo ¿La cuesta de enero es mucha cuesta o qué? La cuesta de enero, pues. Lo ponemos como titular. Entonces, bueno, quizá este objetivo se podría plantear en el primer trimestre, final del primer semestre incluso, y bueno, plantear muy bien sobre la mesa, pintar como aquellas acciones que queremos y pretendemos que esta persona haga y qué esperamos de esta persona, ¿no? Porque al contratar a una persona necesitas exactamente saber cómo nos va a ayudar a rentabilizarlo de alguna manera. Claro, que tenga un sentido, básicamente. Sí, correcto. Y mira, hablando de contrataciones, otro Sí. dilema que puede surgir. Te pongo la tesitura. Vale. Ha entrado un cliente SEO, bueno, SEO, SEM, lo que tú quieras, con un presupuesto mensual súper importante, ¿vale? Y entra ya de ya. Ya de ya es que hemos firmado hoy porque a día 1 quiere empezar con su... Pues súper buena noticia, enhorabuena. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos la disponibilidad de plantilla al completo. Entonces, tenemos que contratar a una persona ipso facto. Nos ponemos con LinkedIn y después de ese gran cribado de currículums, nos quedamos con 2 personas, ¿vale? Por un lado, tenemos una persona con bagaje, tiene un buen currículum, trabaja en sitios muy top, pero es que en la entrevista tiene algo, digamos que su personalidad crees que va a chocar con el resto. Entiendo. No sé, un poco de ego quizá, no sé.
lo que tú veas. Y por el otro tenemos una persona más joven, es verdad con menos experiencia, pero que, oye, es que da gusto hablar con él o con ella. Derrocha simpatía, ganas, es que lo ve súper motivado, pero claro, va a requerir de más formación en esa área en concreto e incluso un apoyo interno. ¿Tú con cuál te quedas de los dos? Guau, buen dilema. Pues a ver, aquí técnicamente tendríamos que valorar si esa persona con menos experiencia o con menos bagaje es capaz de abordar las tareas que tenemos previstas y sobre todo de encajar con ese proyecto Claro. para poder elegir una opción u otra, pero bueno, como al final tengo que contestar una opción u otra, Sí. Esto es un me dilema, lo de pones sobre eso. la mesa y yo lo voy a hacer. Realmente yo aquí apostaría por la persona con menos bagaje Ujú. y te diría que lo tengo bastante claro. ¿Por qué? Al final es súper importante y bueno, más aquí en Wanatop, para nosotros la cultura es el check primordial. Si el check primordial no encaja, al final significa que esa persona no sabe si va a encajar con nuestros valores, con nuestra forma de hacer las cosas, con la forma de Claro, expresarnos es que es y un trabajo en equipo y además correcto. en un sector como el nuestro es que somos un engranaje. Es que es así. Y al final lo has dicho súper bien, es trabajo en equipo. Entonces tiene que formar parte de ese equipo y somos una cadena de trabajo. Entonces aquí, si una pieza falla, al final, pues no funciona. Claro. Entonces, si esta persona con menos bagaje a nivel de cultura me está encajando, no solamente a nivel de personalidad y un poco, pues bueno, hablando en la entrevista, porque una entrevista nos dice muy poco, realmente yo apostaría por esta persona, teniendo claro que es una persona que va a necesitar un apoyo, va a necesitar asistencia, y eso no significa estar detrás, eso significa estar de soporte, Claro. estar ofreciéndole tu ayuda cuando lo necesita y sobre todo pues ir repasando ciertos puntos a lo largo del tiempo para asegurarnos que la calidad de ese trabajo funciona correctamente. Y bueno, además de hacer ese check de cultura con nosotros, también tendría que hacer un check de cultura con ese proyecto, ¿no? Porque al final estamos hablando que mayoritariamente va a trabajar para este cliente y eso lo tenemos claro. Entonces es muy importante que encaje a nivel de valores con ese proyecto. Ujú. Oye, cambiamos de tema, dejamos apalancado el marketing un rato, pero bueno, el marketing también está basado en un factor fundamental que son las Sí, personas sí. y sabemos que desde el management gestionar personas no es una tarea fácil. Ujú, Te voy a poner en la tesitura. Tienes un equipo, no sé, 10 personas, a priori va todo súper bien, pero de repente hay algo que pasa entre dos, que digamos, se denota no hay un buen grado de entendimiento entre esas personas vale. Algún y conflicto. sí, Vale, de ahí hay un acuerdo. conflicto latente y no, ay, es que se os está afectando al resto, es que está desgastando el equipo. Ujú. ¿Cómo cómo se trabaja esto desde el management? Vale, cuando algo ya es latente es porque hay una tensión acumulada, bajo mi punto de vista. Entonces, lo primero que habría que analizar es exactamente cuál es el punto de dolor común de estas personas. Detectar si ese problema solo lo tiene una persona y está un poco llevando al límite a la otra persona o si es algo de los dos. Y bueno, aquí un poco intentar que esa persona que tiene el problema con el otro compañero, que intente solucionarlo individualmente, Que ¿no? hable, ¿no? Sí, correcto, que se acerque a hablar. Oye, mira, me ocurre esto contigo, tengo este pequeño conflicto y no me gustaría avanzar así porque así no se puede trabajar. No se entiende la gente que No, no, dice. está claro. Y luego al final pues te va generando una situación de estrés y tensión que no Total. merece la pena. Hay que avanzar, hay que pensar en positivo y, jolín, lo decíamos antes, somos un equipo. Entonces eso sería lo primero. Aquí ya está la posibilidad de que esa persona pues no quiera avanzar porque no quiera tener ese encuentro íntimo por confrontación o por personalidad o por X razones. Es totalmente entendible y bueno, tampoco se trata tampoco de presionar a nadie. Entonces, bueno, al final aquí hay una cosa, me ha venido muy bien el ejemplo, hay una cosa que yo digo siempre y es que si el problema lo tiene esa persona, ¿por qué la otra persona tiene que saber que existe ese problema Es si no que se lo si, han comunicado? claro, es que si no lo manifiestas, Claro, entonces al final, no, es que tengo un conflicto, tengo este problema con esta persona, vale, genial, pero ¿se lo has comunicado? No, entonces, ¿de quién es el problema? hombre, ¿Es claro, tuyo o de esa persona? total, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Es que si no comunicamos, tanto lo bueno como lo malo, es que al final el diálogo es necesario. No, totalmente. Es que una empresa son personas y además cada uno venimos de nuestro padre y de nuestra madre. Sí, se trata de encajar las piezas y no somos perfectos, somos personas, Total. cometemos errores, pero siempre hay un punto gris que nos envuelve. Y bueno, al final nuestra labor también como managers es empujar hacia ese pensamiento y es algo que no te enseñan, es algo que vas aprendiendo conforme vas construyendo y al final muchas veces lo aprendes a las malas, es inevitable como en cualquier otra cosa, pero se trata de eso. Bueno, tú también eres Head of Growth aquí de Sí. Wanatop, así que el siguiente dilema va por estos tiros. Venga. Un compañero del hub te pide consejo porque tiene un cliente con un lanzamiento de web, vamos a poner este proyecto porque al final los lanzamientos de web implican mucho tiempo, mucho trabajo. Muchísimo. Y vale, está previsto en 5 meses. Ujú. ¿Qué pasa? De repente le llama a la clienta súper sofocada diciendo, oye, que es que me dicen desde arriba que esto se tiene que adelantar ya. ¿Qué puede ¿Qué pasar? puede pasar? Totalmente. Totalmente La lícito. marca manda siempre. Y que de 5 se baja a 3, ¿vale? Vale, venga. ¿Qué Yo no me asusto, ¿eh? ¿Qué le recomiendas a esa persona, a tu compañero? Venga, pues a ver, internamente siempre tenemos recursos para dar apoyo a nivel equipo, entonces seguramente ahí podríamos apretar para empujar de alguna manera con alguna persona más o bueno, o apoyándonos puntualmente con determinadas tareas en otras soluciones, porque en este caso estamos hablando de que dentro de una web podrían estar implicados hasta 5 hubs distintos, 5 o 6, ¿no? Dependiendo un poco de todo. Es que se dice pronto, Claro, o sea, la gente habla de web y piensa solamente en desarrollo y es como, no, en absoluto. Entonces, seguramente podríamos encajarlo de esa manera y ganar agilidad, ¿vale? Y por otro lado, también podríamos ganar agilidad, en este caso, repasando un poco las diferentes tareas que están dentro de un proceso de creación web. Habría que ver exactamente qué tipo de proceso de creación web es en este caso, si es para captación de leads, es una web informacional corporativa, es un e-commerce, sí, pero bueno, yo me rijo algo muy general, entonces en este caso tendríamos que ver si dentro de las distintas fases hay puntos que se pueden meter a nivel de gasolina, ¿no? Meter Por un ejemplo, pequeño punch o gas. Bueno, pues en este caso, quizá en la parte de keyword research, de estudio de palabras clave, definición de arquitectura e incluso wireframes no se puede agilizar mucho porque es la primera parte de la conceptualización, sí, hay que hacerla sí o sí, es es el súper importante. pilar. Además, si esto no está bien hecho, probablemente estamos destinados al fracaso. Pero sí que, por ejemplo, una vez que tenemos aprobado el prototipo, el wireframe de la home, en este caso, sí que podemos pasar directamente a diseño y de diseño a desarrollo. Entonces, quizá en esa parte entre aprobación del prototipado, aprobación del diseño y aprobación, en este caso, para desarrollo, empezar a maquetar, sí que se podría ganar algo de tiempo. Entonces, quizá mientras estamos ya desarrollando la home, porque hemos pasado ya las diferentes fases, podemos empezar con el resto de la web o incluso con diferentes páginas, seleccionar 3 o 4 páginas más importantes. Por ejemplo, pues mira, es importante la landing de categoría, la landing de ficha de producto y también es importante la parte de somos nosotros y el club de fidelización, ¿sí? Por ejemplo. Entonces eso lo priorizamos, vamos pasando y avanzando en el tiempo y el resto de la web va a salir más adelante. Al final es trabajo. Bueno, claro, estás priorizando, básicamente. Correcto, sí, se trata de agilizar dentro de los procesos. Y luego también algo muy importante es que la web no necesariamente tiene que salir al 100%. O sea, ya de por sí una web nunca sale al 100% porque siempre hay ajustes post lanzamiento que hay que hacer porque es que las cosas funcionan, no hay nada perfecto. Ojalá fuera perfecto, llamamiento. Pero sí que, bueno, se podría lanzar, por ejemplo, al 70-80% y a partir de ese momento trabajar en otras partes que son secundarias, incluso terciarias, y que se pueden trabajar los meses posteriores. Una ficha de producto, por ejemplo. Sí, correcto. O sea, aquí lo más importante es asegurar que la parte de conceptualización SEO esté súper bien argumentada, que estemos muy seguros, que esté bien diseñada, desarrollada. Entonces, si para eso tienen que esperar 2 opciones de nuestra web para más adelante, pues bueno, quizá es un buen punto de partida. Se trata de ver los diferentes accionables y plantear la acción que más nos convenga a todos, ¿no?
Oye, pues sí, es que es totalmente cierto. Al final, quererlo hacer perfecto no implica que lo vayas a hacer perfecto. Está claro, sí. Mira, siguiente dilema. Que esto a lo mejor puede que haya pasado aquí en la agencia, no lo sé. Además, yo creo que te va a gustar, porque ¿Seguro? ya... Yo Es creo que que me ya... conoces muy bien, Alba. Sí. Se trata de un cliente, ¿vale? Que lleva contigo desde hace 15 años, desde el inicio, de estos que son tus asiduos, Sí. y que de repente su web pues iba bien, trabajaba un poco SEO, campañas, pero de repente en los últimos meses su tráfico se ha estancado y por ende sus ventas. Vale. A esta persona le cuesta entender que para remontar esta futura caída hay que invertir más. Vale, el dilema es, ¿cómo planteamos la estrategia? Vale, es un dilema abierto, entiendo. Sí, sí. Vale, muy bueno también. Bueno, en este caso veo que es algo totalmente lógico. O sea, al final lleva muchísimo tiempo con nosotros, por lo cual entiende nuestro lenguaje, nuestros tecnicismos, eso está claro. Pero claro, al final estamos hablando de su negocio. Entonces, tiene que tomar una decisión que posiblemente le va a suponer una inversión considerable. Y esa inversión considerable no está ligada a un éxito rotundo. Claro. Entonces, bueno, es una decisión que hay que plantear muy bien, hay que dibujar muy bien ese esquema de trabajo y ayudarle un poco no a que lo entienda, porque estoy segura de que lo va a entender al final, ayudarle a ver cómo hay posibles vías de trabajo dentro de este escenario y cómo podemos potenciarlo para asegurar ese éxito que hablábamos, ¿sí? No para que ese éxito sea hipotético, sino para asegurar y afianzarnos ese éxito. Entonces, para ello lo primero que haría sería establecer un joint business, que sería como un plan de negocio, joint business plan, lo llamamos nosotros. Y bueno, es un... Qué raro, en anglicismos en marketing. No, para nada, no. Eso te lo acabas de inventar. Entonces es como una especie de planteamiento de trabajo, normalmente suele ser a un año, aunque bueno, hay diferentes puntos de vista. Y bueno, aquí planteamos como las diferentes acciones que debemos realizar para conseguir determinados objetivos ligados a KPIs. Vale. Es una manera de ligar los resultados a esos objetivos, o viceversa, los objetivos a resultados. Entonces, de esta manera, no solamente estamos hablando de que es necesario ese proceso de nueva creación, un nuevo sitio funcional, con una experiencia de usuario brutal, accesible, rápido, bien posicionado y al final, pues, al loro de las últimas tendencias, ¿no? En marketing, sino que además vamos a plantear como cuáles van a ser las diferentes acciones desde el momento de lanzamiento para eso, para cumplir ese éxito. ¿Sí? Así es un poco como lo haría. De esta manera, no solamente son palabras, no solamente son promesas, sino que es como un punto de vista común en el que ambos equipos, en este caso cliente y nosotros... Volvemos a decir en el trabajo en equipo. Correcto, vamos a trabajar, porque al final es que nosotros trabajamos en el equipo con el cliente, es nuestro compañero. Entonces, como esa extensión del departamento de marketing, lo único que queremos hacer es conseguir esos resultados. Y esos resultados a veces son dolorosos porque implican de mucho trabajo, pero para eso estamos, ¿no? Un poco para ir viendo las necesidades. ¿Que esas acciones que estamos planteando no nos están repercutiendo los beneficios que esperábamos? Porque al final son estimaciones que estamos haciendo en base al histórico de trabajo y en base a sus 15 añazos trabajando juntos que ojo, es pronto, de sí. muchísimo valor para mí. Entonces, bueno, pues vamos a apoyarnos en ello y vamos a ir viendo mes a mes si eso es lo adecuado. ¿Qué no funciona? Ese joint business está preparado para ser flexible como parte de cualquier estrategia digital. Vale, y ahora te planteo un subdilema. ¿Vale? ¿Cómo se comunica esto? O sea, al final es una persona que le está costando entender que hay que realizar esa inversión. Bueno, porque es importante, ¿no? Es Claro, una inversión considerable. Claro, claro, totalmente entendible. Bueno, pues aquí, sobre todo, ser asertivo, porque al final estamos hablando de que es un punto de dolor para esta persona. Él o ella, no me las has determinado, así que... no me las has determinado, así que para esta persona. Entonces, bueno, pues primero ser asertivo, comunicar ese punto de dolor de la manera más adecuada para que esta persona lo vea como una oportunidad más que como un problema. Luego también siendo empático. Al final, si llevamos trabajando 15 años juntos, estoy segura
de que existe esa empatía dentro de nuestro equipo y el cliente así lo percibe, ¿no? Si no, no habría confiado tanto en nosotros. Es nuestra forma de trabajo, como decía antes. Pero sí que es importante resaltar que hay que ser empático y ponerse en su situación para entender cómo esa decisión puede ser tan importante y cómo puede costar tanto. Y bueno, al final, pues eso, ser flexible. Al final, nosotros tenemos muchísimos puntos de vista y nuestro objetivo como empresa, como agencia, es plantearlos y ponerlos a disposición del cliente, pero también muchas veces hay que machearlo con ellos y quizá esa solución no es la más adecuada en esos momentos para esa marca. Entonces, bueno, se trata un poco de poner pues toda la carne en el asador y bueno, pues trabajar en equipo nuevamente. Bueno, pues muchas gracias, Carol. ¿Has estado a gusto? Mucho, súper. La verdad que es un formato nuevo para mí aquí en Wanatop, pero he disfrutado muchísimo. A ver, lo pones muy fácil, entonces, ¿cómo no va a estar bien la experiencia? Pues muchas gracias. Y gracias de nuevo porque creo que de verdad este podcast ha servido para que muchos reflexionen, incluso empaticen con estas situaciones, que seguro que más de alguno lo ha vivido. Y bueno, quizás seas tú uno de ellos. Si te ha gustado el vídeo, danos like, síguenos en redes y suscríbete al canal. Nosotros, mientras tanto, seguimos aquí haciendo marketing de alto rendimiento con mucho flow. Nos vemos en el siguiente episodio. Wanna Talks, el marketing que se escucha.